Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Pedro Beltrán Informa, desde el que, como cada semana, vamos a tratar de arrojar luz sobre cuestiones que nos ocupan y nos preocupan, cuestiones de actualidad, como es, en este caso, el tema que nos va a centrar hoy, que es el auge de la extrema derecha en Europa. Comenzamos ya, lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues es un hecho que la extrema derecha está escalando posiciones en toda Europa y ha llegado a España, ha llegado a la península ibérica, donde precisamente ha sido en Andalucía. A España, ha llegado a España. Ha llegado no a España. La península ibérica, porque en Portugal no hay. Sí, no, pero bueno, podríamos hablar de las islas también, hablamos de la península en este caso. Pero hablo de la península precisamente porque no ha llegado Vox arrollando como lo ha hecho en unas elecciones generales, en cuyo caso hablaríamos de España. Lo ha hecho en la península porque ha llegado arrollando en las elecciones andaluzas precisamente hace muy poquito tiempo, recientemente. Pero esto no es un fenómeno exclusivo de España, lo es... venimos hablando de ese auge de la extrema derecha en diferentes lugares de Europa. Si te parece, hoy podemos hacer un repaso de cuál es la situación en cada uno de los países, sí, Pedro. Estupendo. En primer lugar, empecemos por España. ¿Qué opinión te merece lo que ha ocurrido? Algo además que nadie se esperaba, porque las encuestas erraron absolutamente, se quedaron muy cortas con la previsión de triunfo de Vox y, bueno, y tampoco los medios lo supimos olfatear, la verdad. Sí, las encuestas daban entre un margen de 0 a 4. Hablaban de diputados, hablaban de un diputado con bastantes posibilidades en Almería, quizás en Sevilla y muy lejanos otros dos. Bien, esos 0, podría haber sacado 0 o haber sacado 4, se han quedado en 12, que es 3 veces más de la horquilla más alta, lo que evidentemente es un fracaso muy grande de la predicción de las encuestas, una vez más. Sigo pensando que el tema de las encuestas en España se equivocan también porque las preguntas se hacen a un muestreo de personas muy bajo. Muchas, cuando lees, dices, cuestionario, 1000 personas, 800 personas, y te asombras, dices, vamos a ver, que por 800 o 1000 personas ya tienes que tener mucho acierto en elegirlas entre distintas localidades, entre barrios de clase más alta, de nivel económico más bajo, para que eso pueda ofrecer un perfil real. Y luego se hacen muchas encuestas, porque claro, tienes las encuestas de cada medio, pues saca su propia, las radios, los periódicos, después están las encuestas del CIS, que antes eran cada 3 meses y parece que eran la noticia esperada, a ver lo que ha dicho el CIS, ahora ya es cada mes y pasan mucho más desapercibidas, aparte que el CIS también ha perdido muchísima credibilidad. Y bien, sí, las encuestas se han equivocado. A mí me parece una pésima noticia, porque es una mala noticia por 2 razones, en mi opinión, claro. La primera razón por la que es una mala noticia es porque es el auge de la extrema derecha y es un retroceso de todas las libertades y de muchas cosas que hemos conseguido en estos años. Y la segunda mala noticia, igual de mala que la anterior, es que encima, si eran 4 partidos y ya era difícil entenderse, ahora son 5. Con lo cual ya en todas las apuestas o combinaciones posibles necesitas 3 partidos. Claro. De hecho, ahora en Andalucía, con 2 no consigues sumar. Ya no suma. No suma, ni siquiera PSOE Ciudadanos suma, ni siquiera PSOE Podemos suma, no suma PP Ciudadanos, no suma nada. Necesitas sumar 3 de 5. Y a nivel nacional, pues pasará lo mismo. Lo que pasa es que a nivel nacional no somos 5, sino 6. Si contamos los independentistas como un solo grupo, metiendo dentro de esto los vascos y los catalanes, que ya son un montón, los independentistas vascos y los independentistas catalanes y nacionalistas vascos, digámoslo así, pues tienes 6 para combinar. Y claro, las combinaciones dentro de un país que no ha habido cultura de pacto, pues no son posibles, no son posibles, no es que no sean posibles, es que son muchísimo más difíciles. En España no hemos tenido nunca, a nivel nacional, un gobierno de coalición, eso no ha existido. A nivel autonómico estamos debutando en algunos casos, hemos tenido un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, pero en otros casos no ha habido gobierno de coalición. Madrid es un gobierno del PP apoyado por Ciudadanos desde fuera. PSOE ha sido un gobierno
apoyado por Ciudadanos desde fuera, en Andalucía. Muy curioso el caso de Andalucía también, porque ha estado apoyando a Ciudadanos todo el tiempo y luego ahora dice que son unos corruptos, que tal, bueno, y no lo sabía, y esto es nuevo, lo de los ERE es nuevo, en fin. Pero bien, me parece una mala noticia. Pedro, una vez que ocurre esto, siempre intentamos buscar un porqué. Llevamos desde que se celebraron las elecciones andaluzas buscando un porqué a este fenómeno Vox. Hay varias corrientes, hay varias opiniones, hay quien lo atribuye al problema catalán, a la crisis catalana, que ha hecho aflorar un patriotismo mal entendido por parte de Vox y al que se han sumado muchas personas. Otra de las razones es el rechazo a los flujos migratorios y a cómo se está gestionando el problema de la inmigración en España. Y hay una tercera opinión que también está cogiendo cuerpo, que es la inoperancia, que se debe este auge de Vox a la inoperancia de los partidos que están ahora mismo en el tablero político. Quizá yo añadiría una cuarta, que sería una confluencia de estas tres anteriores. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el motivo al que atribuyes tú ese auge de Vox? Claramente el tema catalán, sin ninguna duda, es lo que ha prevalecido sobre todo, porque la inmigración ya estaba. Vox, bueno, ahora hablaremos de Europa, que era el tema del programa y de cada caso, de cada país, y lo podemos relacionar, pero cuando Vox surge, el problema de la inmigración aquí en España no está en un momento especialmente álgido. Hay ciertas imágenes de inmigración, pero las ha habido siempre, que si el tema del Aquarius, que se ha habido una acogida, bueno, que fue una excepción, porque acogen al Aquarius y luego al pesquero este de Santa Pola, que solo llevaba 12, ya los echan, o sea que... Falta de criterio, quizá, sí, ¿no? Una falta de criterio. Y Vox no creo que, aunque haya mucho voto ahí que sea contra los inmigrantes, solo por eso no hubiera surgido con tanta fuerza el partido. El partido ya estaba, pero estaba en un 0,5% de los votos y, por supuesto, sin ningún diputado, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, ninguna representación. Incluso no pensaban siquiera presentarse en Andalucía. Me dicen, bueno, nos reservamos ya para las generales y tal. Y surge por el tema anticatalán, que es especialmente fuerte en Andalucía, sí, pero también en otras regiones de España y también aquí en la Comunidad Valenciana en muchos sectores, no en todos. Y bien, eso es lo que ha motivado fundamentalmente el auge del sentimiento pro-español, reafirmándose el nacionalismo español como en contra del otro, curiosamente, porque igual que el nacionalismo catalán se reafirma en contra de lo español, el nacionalismo español se reafirma en contra de lo catalán. Te identificas por exclusión del otro, lo cual, no sé, tampoco es una manera de reafirmarse en el nacionalismo muy lógica. Como otros se quieren ir, yo soy español, 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 y demuestro que soy español y pongo la banderita en mi balcón, porque mira, pues ahora la pongo la banderita en mi balcón, que... como comentábamos la semana que viene, parece que ahora las han quitado, pero en fin, la pongo cuando los catalanes hacen un referéndum y dicen que sí quieren ir. Entonces yo pongo, fuera de Cataluña, claro, las banderas diciendo viva España. Bien, pues esto de Vox es una manifestación de banderas y luego también hay gente que se acoge al programa de Vox por temas más puntuales, no menos importantes, pero más puntuales, como es la propuesta de derogar la ley del aborto, en sectores muy conservadores, eso es una propuesta que todavía está ahí. Y una propuesta contra la ley de violencia de género para derogarla. Hay gente que va y de esa coctelera, de ese grupo de varias cosas, escoge una y le basta esa y se identifica con esa, aunque no tenga una plena identificación con la otra. Claro. Lo de la inmigración también ha tenido un factor y eso se demuestra por las encuestas, no encuestas ya de por qué ha votado usted a tal, porque en fin, eso puede ser más relativo. También demuestra que Vox tenía un porcentaje de voto oculto que puede... también en algo decir por qué han fallado las encuestas. Hay gente que no se atreve a decir que es de Vox, sin embargo luego pone la papeleta. Lo de la inmigración, hay localidades que tienen mucha inmigración en Andalucía, por ejemplo El Ejido, y ahí ha sacado Vox el 33% de los votos. Donde hay mucho inmigrante ha votado más Vox. Bueno, claro, los inmigrantes no votan. Y sin embargo sí que hay voto contra el inmigrante de este viene a quitarme el puesto de trabajo. Digo los inmigrantes lo votan los que están ilegales.
Si te parece, hacemos un recorrido por Europa. Hagamos un ¿sí? recorrido. Me interesaba mucho que analizásemos en principio el caso español, pero vamos a traspasar fronteras y, por ejemplo, traspasemos la primera frontera, la única frontera que tenemos nosotros con Europa, que es la francesa. Vayamos a Francia. Bueno, Portugal también la tenemos, pero Portugal no hay extrema derecha. Por eso. Y tenemos con el Reino Unido por Gibraltar. Eso es. Y con Marruecos, bueno, ya está fuera de Europa. Casi, es y verdad. Más no es frontera, es marítima, frontera marítima. Bueno, después de todas estas puntualizaciones, Pedro, vayamos a Francia. ¿Cómo se está comportando ahí la extrema derecha? Francia es el país con movimiento de extrema derecha más fuerte y más antiguo. Francia ha sido muy pionera en los cambios sociales, en los cambios de opinión de la gente, siempre. Recordemos la Revolución de Mayo del 68, en fin, avances sociales. Sí. En este caso, Francia ha sido pionera en retrocesos sociales. Y está Marine Le Pen, y antes estuvo su padre, y el padre era más radical que la hija. Y es interesante la situación del padre, que ya tiene unos cuantos años, porque llegó a quedarse segundo en las elecciones de la presidencia de la República y motivó que todos se aliaran contra él. Comparando lo que aquí se propone en España por Susana Díaz, sí, y el Algo por Ciudadanos en Andalucía, diciendo, no, agrupación contra Vox, contra la extrema derecha. Pero claro, esto es con un Vox que tiene 10-11% de los votos. Allí es que tenían el 40% de los votos, posibilidad de tener el 40% de los votos, y salieron todos contra ellos. Y no llegó a ser elegido presidente de la República. Marine Le Pen ha sido más hábil y ha hecho un partido menos radical, siguiendo de extrema derecha, con un porcentaje de votos altísimo, con un 22%, con posibilidades que tiene, aunque se le alíen todos, de ser presidenta de Francia, y ha cogido muchísimo voto de la clase obrera y de los barrios marginales. En los barrios marginales de París, la gente vota preferentemente al Frente Nacional. Y en ese sentido el movimiento sí que es transversal de verdad. Se dice que aquí Vox es transversal. No creo que sea comparable, porque Vox no le ha quitado votos a Podemos y en muy pequeña medida le ha podido quitar algo al Partido Socialista. Claro. Sin embargo, allí Marine Le Pen sí que tiene un porcentaje de apoyo muy grande. Lo que pasa es que las demás fuerzas dicen que no quieren saber nada con la extrema derecha. La presidencia de la República está Macron, que es un presidente con un movimiento político nuevo. Hay muchos partidos nuevos en Europa. Los partidos tradicionales, no en todos sitios, pero en varios países se han ido a pique completamente. Es un movimiento que se parece a lo que es Ciudadanos en España, y ningún partido quiere saber nada de ellos. De hecho, Ciudadanos ha sido censurado por Macron, decir, a Vox ni se os ocurra a acercaros, y su candidato a la alcaldía de Barcelona ha dicho, bueno, por favor, de eso nada, como que si os acercáis a Vox, yo me voy de aquí y ya no me presento con vosotros. Bueno, esto ocurre en Francia. Vayamos a otra de nuestras fronteras, la de Gibraltar, la del Reino Unido. Pedro, ¿qué pasa en el Reino Unido? ¿Cuál es la situación allí? En el Reino Unido había un partido muy fuerte de extrema derecha que se llama UKIP. UKIP, por las siglas, significa United Kingdom Independence Party, es decir, Partido por la Independencia del Reino Unido. ¿Independencia de qué? Dirán, es que el Reino Unido no es independiente. Pues evidentemente independencia de Europa. Claro. El UKIP está en la base de lo que ha pasado con el Brexit. El miedo del Partido Conservador a que el UKIP le quitara votos, porque le quitó mucho, llegó a estar en el 14% de los votos, hizo que se convocara ese referéndum tan negativo que ha supuesto el Brexit, tan negativo opino que para los propios británicos como para los europeos, y a España le afecta muy especialmente, en algo que está todavía por definir cómo va a terminar, pero tiene muchos visos de terminar mal, porque Theresa May no consigue los apoyos en el Parlamento y pide renegociar el tratado, y Europa le dice que no, que de renegociar nada, con lo cual cuando vaya a votar el Parlamento británico va a decir que no al nuevo tratado con la Unión Europea, y esto va a significar pues una salida del Reino Unido. Esperemos que no ocurra, pero tiene muchas posibilidades de ocurrir,
no pactada, que va a ser un desastre. Pues bien, la base de eso está el UKIP. Ahora tiene menos votos, porque curiosamente su líder, en un gesto muy extraño, digamos, dimitió después de haber ganado, diciendo, bueno, yo ya he conseguido lo que quería, y además se ha ganado el Brexit, ya está, este partido estaba para eso, para que fuéramos el partido de la independencia del Reino Unido. Ya somos independientes, ya nos vamos de Europa, pues ya hemos conseguido nuestros objetivos. Y el partido ha entrado en un declive total y está ahora en el 2,45% de los votos, con lo cual se convierte en una fuerza poco relevante. También en el Reino Unido otra cuestión que ocurre es que el sistema electoral es mayoritario, no es proporcional. Ahí hay 650 constituencies que llaman, que es como distritos electorales, como si fueran provincias en definitiva, y gana el candidato que gana en ese partido electoral o en ese distrito electoral el que saca más votos. Esto hace que los pequeños partidos tengan muy poca representación y estén abocados a la exclusión, porque si tú sacas en el Reino Unido el 30%, por poner un ejemplo, sí, en cada uno de esos distritos electorales, pero ninguno quedas el primero, te quedas a cero en el Parlamento, a cero. Y claro, si te quedas a cero, pues no tienes representación. Muy bien, vayamos al norte de Europa. ¿Cuál es la situación allí en los países nórdicos? Sí, bueno, equivalente en el norte de Europa la presencia del independentismo digamos, por compararlo con el Reino Unido, del nacionalismo de extrema derecha, tiene menos incidencia, pero en Suecia, sin embargo, están en el 12% ya, que es un porcentaje muy alto. En Holanda, en fin, que no entraría dentro de los países nórdicos, pero está entre el 18 y el 20%, que también es muy alto, con lo cual nos encontramos entre países con una amplísima cultura democrática y social. Sí. Imaginemos Suecia, con los socialdemócratas, con el Estado tan avanzado, pues que también ahí entra. Pero en todos estos países lo que está prevaleciendo es el tema de la inmigración. El voto está orientado por la inmigración. Incluso el voto del UKIP en el Reino Unido también era la inmigración de inmigrantes fuera, Reino Unido independiente, Reino Unido para los ingleses. Claro, en esto es muy distinto de lo que tenemos aquí en España con Vox, porque no hay ningún movimiento en estos lugares en donde una parte del territorio quiera ser independiente y la otra parte del territorio se reafirme diciendo no a la independencia de esa parte y somos nacionalistas, como aquí, somos españoles porque los catalanes, pues no decimos los catalanes fuera, es muy curioso esto, los catalanes somos españoles y los catalanes que se queden, cual es un discurso un poquito contradictorio. No les dejamos que se vayan, se tienen que quedar, somos nacionalistas. Y aquí, sin embargo, no hay movimientos pro independencia dentro del territorio, pero sí que está incidiendo mucho la inmigración. Hablando de inmigración, país clave para la extrema derecha es Italia. Sí, Italia es la base de todo, porque Italia, que ha sido un país muy monolítico en cuanto a sistema de partidos durante muchos años, teníamos la democracia cristiana en el poder y luego un partido comunista muy fuerte, con un 30% de los votos, partido comunista en buena parte orientado a favor de la Unión Soviética, a lo que creaba muchos conflictos, y por lo que no se le permitía entrar en el gobierno. Luego pasamos unos años de Berlusconi y después ahora estamos en una descomposición total que lleva a la enorme paradoja de un movimiento con un gobierno que está ahora en realidad con dos partidos de extrema derecha. Un partido de extrema que han quedado prácticamente empatados en las elecciones y los dos se han aliado. Comparaciones con España en cuanto a qué significan estos partidos es muy difícil, porque tienen un trozo de todos, incluido, y te sorprenderá, de los independentistas, porque el partido que gobierna Italia ahora, que domina Italia, junto con el otro, el partido se llama Liga Norte y es un partido independentista, pero no independentista de Partido por la Independencia de Italia, sino independentista que durante muchos años han defendido la independencia de una parte de Italia. Concretamente lo que ellos llaman Padania, porque es una estructura, no es algo tan definido como Cataluña o como Andalucía, no, es una parte norte de Italia, en buena parte lo que está por encima de Roma, desde luego Milán, Venecia. Esto es
lo que ellos llaman la Padania y querían la independencia de la Padania, y por eso se llama Liga Norte. Pero ese partido, a su vez, es de extrema derecha, lo cual, bueno, puede ser. En Flandes también el Partido Nacionalista Flamenco es de extrema derecha, en Bélgica, y pretende la independencia de Flandes. O sea, que pretende la independencia de una parte del territorio de Italia y, sin embargo, gobiernan en Italia y para todos los italianos, porque se han extendido al resto, porque se han extendido en el sur también, se han extendido en Nápoles, se han extendido en Sicilia. Y tenemos a la Liga Norte, partido independentista, con el famoso Matteo Salvini, que no es el presidente del gobierno, pero controla los designios. No es el presidente del gobierno ni el líder del otro partido, porque quedaron tan empatados que decidieron elegir a un tercero. Ajá. Y el otro partido es más raro todavía, se llama Movimiento 5 Estrellas. Bueno, no sé si más raro o no, pero es difícil de definir porque sus postulados en parte son de extrema derecha, y en parte son de Podemos, del Podemos español, porque es una mezcla curiosa, sí, ¿no? Sí, muy populista. En el Parlamento Europeo se aliaron con partidos de extrema derecha y entraron dentro del mismo grupo que el UKIP. Y, sin embargo, tienen medidas muy a favor de, bueno, pues medidas que se considerarían más de izquierdas, pero se le califica como de derecha. De hecho, si tú miras los medios de comunicación y demás, dices coalición de partidos de centro-derecha, que eso de centro-derecha sí que no se entiende, porque yo no sé muy bien cuál de esos dos partidos es de centro. Desde luego la Liga Norte no es de centro, está claramente de extrema derecha, y el otro, llamarle centro-derecha, me parece que es llamarle cualquier cosa. Alemania, y nos dará tiempo a poco más, Pedro. Pues Alemania, rápidamente, tenemos un partido que saca el 12% de los votos, que se llama Alternativa por Alemania, que tiene algunas simpatías con los nazis, y que le ha mermado muchos apoyos a la democracia cristiana de Angela Merkel, y en este caso es un partido claramente anti-inmigración y contra los inmigrantes, sin ningún componente nacionalista de ningún tipo. ¿Los países balcánicos? Bueno, en los países balcánicos, o más bien diría, ya por resumir, países del este, tenemos dos, Hungría y Polonia, con gobiernos de extrema derecha. Y se nos ha olvidado mencionar Austria, en donde el 20% lo tiene un partido de extrema derecha que forma parte del gobierno en coalición con otro partido de derechas. Como si aquí se hubieran aliado, por ejemplo, el PP y Vox. Eso es lo que tenemos en Austria. Lo único es que allí el Vox tiene el 20%, aquí tiene el 12%, y aquí en medio tenemos a Ciudadanos. En fin, como decíamos al principio, creciendo esta tendencia en Europa. Y para terminar, Pedro, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? ¿Crees que es una moda pasajera o que ha venido para quedarse? No, creo que ha venido para quedarse, porque la crisis económica que parecía que se estaba yendo, parece que vuelve. No se ha ido mucho, desde luego, no se ha ido por mucho tiempo. Y eso tiene una incidencia fundamental. Luego los inmigrantes van a aumentar, la bajada de la natalidad lo trae, es que vamos a necesitar inmigrantes, y a la vez queremos que se vayan los inmigrantes y que no tengamos inmigrantes, pero tampoco tenemos hijos, entonces no sé cómo vamos a pagar la seguridad social. Todo esto va a generar movimientos muy convulsos que hacen que sea un caldo de cultivo muy apropiado para los partidos de extrema derecha. En fin, veremos qué ocurre con todo esto, continuará dando que hablar y nosotros aquí estaremos para comentarlo, Pedro. Un placer, muchas gracias. Gracias. Nos vamos, la próxima semana volvemos con más temas. Hasta entonces.